capítulo número 9. Libro del Éxodo, capítulo número 9. Amén, lo tenemos. Y vamos a la lectura del versículo número 13. Verso número 13. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 9, verso número 13. Vamos a dar lectura. ¿Sí? Verso número 13, del capítulo 9 del Éxodo. Leamos desde el verso 13 al verso número 16. Desde el verso 13 al versículo número 16. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor. Sí, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema obstinación. Sí, vamos a predicar por el tema obstinación. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre celestial, le agradecemos infinitamente, mi Dios, por esta preciosa oportunidad que nos brindas de poder estar aquí en tu casa. Señor amado, conforme a las multitudes de tu misericordia, Señor, háblanos en esta preciosa mañana. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra alma, mi Dios. Usted sabe de qué cosa dice la Escritura nosotros tenemos necesidad. Que esa necesidad el día de hoy pueda ser saciada. Esa necesidad pueda ser, mi Dios amado, que usted, mi Padre, apaciguada con ese amor, Padre, que usted nos tiene y que manifiesta a través de sus milagros, de su cobertura sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. En este tiempo, Señor, el Espíritu de Dios pueda ministrar, Señor amado, con libertad. Toma nuestros pensamientos, toma todo aquello que puede estar causando, Señor, obstáculo. Señor, limpia, Señor, mi Dios, todo lo que hay en mi corazón, para que haya un fluir, Señor amado, en mí y en medio de esta casa. Guárdanos, Espíritu Santo, que Él pueda tener la libertad de pasearse por la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Acelera, como no, mi Dios, los pasos de tu pueblo, Señor. Tú reconoces a la perfección, mi Dios, de qué manera, Padre, ellos también necesitan ser ministrados. Todos, Señor amado Padre, nos disponemos pues a escucharte y que nuestro corazón esté, Señor, sediento de poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, cuando hablamos de la obstinación, sí, hablamos obviamente de rebeldía, se la podría entender de esa forma. Dice en un diccionario que ser obstinado es conservar la posición o actitud, o también diríamos la disposición para no realizar un cambio, a pesar de las razones o los argumentos que se nos puedan otorgar. Es decir, que tendría mucho que ver con rebeldía cuando hablamos de obstinación. Una persona obstinada es una persona rebelde. Sí, de hecho son muy buenos sinónimos el uno del otro. La obstinación, mi amado, es la posición que uno adopta para poder mantenerse en ella sin darle lugar a la oportunidad de cambiar. Faraón ya había sido advertido durante 6 veces anteriores, ¿sí?, de que
dejara ir al pueblo. ¿Cuántas veces se le puede decir a alguien que haga algo, pero cuando hay dureza en el corazón, esas palabras no tienen ningún valor? Faraón obviamente se respaldaba en su jerarquía, él era el rey de Egipto, se fundamentaba en su religión, hablando de los muchos dioses que él adoraba y que pretendía poner por encima del Dios desconocido de los hebreos. Por eso Dios tuvo que obrar de una manera muy práctica, manifestando milagro tras milagro, señal tras señal, para tirar abajo no solamente la ideología egipcia, sino para también dar la carta de presentación de quién era Dios para los hebreos y para los egipcios. No en vano, cuando uno lee en el capítulo 9, versículo número 16, se nos habla con claridad que Dios tenía que hacerlo así para poder manifestar su poder, como lo dice en el verso número 16. Y a la verdad yo te he puesto, es decir, yo estoy tratando contigo bajo dos marcos referenciales. El primero, dice la Biblia, te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y cuando se habla de él, no se habla necesariamente de Faraón, sino de todos los egipcios. Si Dios quería manifestarle a los egipcios quién era Dios y de qué manera su poder obviamente le precedía con tantas señales. Y segundo, para que el nombre de Dios pueda también, mi amado hermano, ser reconocido por toda la raza humana. Mi amado, esta es una de las pocas historias dentro de la Biblia que uno a la verdad puede llegar a entenderla a la fecha, porque de esto se habla no solamente en la cultura cristiana, sino fuera de los cánones de la religión cristiana. Mi amado, hay algo espectacular que estaba indagando y que me pareció muy curioso y obviamente digno de ser transmitido. ¿Por qué? Y le hago una pregunta, y usted que posiblemente ha visto documentales, ha visto por videos ahora en el internet que son tan a la mano que si todo el mundo tiene acceso a ellos, ¿por qué los egipcios en sus magistrales edificaciones, templos, sepulcros, pirámides, entre tantas cosas que hasta la presente fecha se estudia y se analiza, inclusive existen egiptólogos, existen hasta materias, existen personas que estudian el lenguaje de los egipcios y hay una fascinación, hay un encanto por parte de las generaciones actuales por tratar de descubrir el pasado? ¿Por qué en ningún, escrito, en ningún jeroglífico existe algo relacionado a las plagas que vivió Egipto? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Eso es lo que me fascinó, si poderlo encontrar. ¿Usted tiene alguna idea por qué no registraron absolutamente nada de lo que vivieron los egipcios en ningún tipo de dinastía? Amado, la respuesta es muy sencilla, porque los egipcios, como cultura, tenían prohibido, poder dar a conocer o poder, plasmar en sus grandes murales nada que los empañara. Es decir, solamente, como ustedes en el Facebook, solamente publican fotos alegres. ¿Verdad o no? ¿Quién te dice, hermano, estoy llorando y estoy en una selfie? Y la publica. Yo creo que no. Todo el mundo se toma fotos, ¿verdad? Bien pintadito, en la playa, en el cine, en los parques, ¿verdad? En sus mejores momentos. Nadie, ¿verdad? Diría, uy, me acaba de morder un perro, y se toma una foto. Nadie hace eso, a no ser que otro haga uso de su desgracia. Mi amado, es por esa razón que los egipcios no registraron absolutamente nada en sus grandes murales, en sus grandes, templos, o en este caso, en sus pirámides. Todo lo malo que ellos experimentaban no podía, bajo estricto control, obviamente, de los, en este caso, de los faraones, de dejar absolutamente nada escrito en sus murales, para que no fuese causa de burla o de vergüenza para las futuras dinastías.
De esa forma, mi amado hermano, ¿sí? Cuando vamos pues a la Escritura, dos razones eran por las que se tenía que llevar a cabo estas plagas. La primera de ellas para manifestarle a Faraón quién era Jehová. Y la segunda para que la fama de Dios se pueda promulgar por toda la tierra. Sí, han pasado cerca ya de 3000 años y todavía se predica, se habla, se estudia, sí, y se hacen grandes análisis con respecto a las plagas de Egipto. Hasta el hombre más, digamos, ajeno a lo religioso saca documentales. Es decir, diríamos que televisoras o cadenas de televisión sacan documentales con respecto a las 10 plagas de Egipto. Bien dijo Dios y se cumple obviamente. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso por un lado muy, digamos, superficial. Pero ¿qué hay del trato que Dios pueda tener con un hombre? Con una nación. Sí, contigo, conmigo. Si acaso queremos adoptar una postura faraónica. Dios hará lo mismo, mi amado hermano. La fórmula de Dios no está muy alterada al original. Cuando alguien se mantiene en su rebeldía, se mantiene en su obstinación, Dios se va a manifestar en ti. Pero obviamente no de la manera más cómoda en la que tú lo quisieras experimentar. Dios también va a manifestar en tu vida, mi amado hermano, su poder, pero para poder aplastarte. Y otros, mi amado hermano, reconocerán cómo Dios te trata y ellos más bien se arrepentirán al verte a ti, del castigo que Dios ha promulgado por tu rebeldía. Eso es triste, mi amado. Pero en esta séptima plaga, todo esto es introductorio, en esta séptima plaga veremos por primera vez, a un pueblo dividido. Y hablando de un pueblo dividido, hablando no de Israel, sino de los egipcios. Por primera vez Dios tiene que tocar en la séptima plaga los duros corazones de los egipcios. Si bien es cierto, Faraón se mantenía endurecido y obstinado, Dios con esta séptima plaga, tal cual como lo profesará en los primeros versículos, tocará lo más profundo de los corazones del pueblo egipcio. Y estos comenzarán de a poco a creerle a Dios. Mi amado hermano, cuando uno va a la Escritura, si volvemos por favor al texto, en el versículo número 13, dice el Señor, entonces Jehová, y le da la advertencia, mira que en la plaga sexta que se analizaba el domingo anterior, Dios no le advirtió a Faraón de lo que habría de hacer, sino que mandó la plaga de ¿qué? ¿Cuál fue la plaga? ¿Qué tomó como base para esa plaga? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Ceniza. Amén. Y la esparcieron y esto se hizo una especie de sarna o sarpullido maligno sobre todos los egipcios. Verso 13, va la advertencia. Entonces Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 14. Porque yo enviaré, y esto es curioso, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, pero ¿a dónde las habría de enviar? Esto es importante considerar. ¿Las voy a enviar a dónde? Todas mis plagas las enviaré, dice la Biblia, a tu corazón. Es decir, voy a comenzar a tratar con algo que tú, a la verdad, si por obstinado que eres, no das tu brazo a torcer. Y ese es tú con tu corazón. Y Dios, mi amado, a través de estas plagas, obviamente, estas plagas externas, comienza a afectar el interior del corazón, no solo de Faraón, sino de los egipcios. Tal cual como era su rey, eran sus súbditos. Eso no tenemos menor duda. Tal cual como era la cabeza, también lo era el resto del cuerpo. Los egipcios, mi amado hermano, tenían a Faraón no solamente como un rey, sino como un dios. De hecho, él representaba al dios Sol, al dios denominado Ra. Él era el hijo del dios Sol, y era adorado, venerado,
y todo lo que él, obviamente, si permitía, era considerado como la voluntad soberana del Dios. Cuando vamos a la Escritura, Dios comenzará a tratar con las plagas a partir de la 7ª, la 8ª, la 9ª y la 10ª para poder tocar el corazón endurecido de los egipcios. Y obviamente lo comienza a lograr. Dice en el versículo 14, las voy a poner sobre tu corazón, sobre obviamente tus siervos, hablando del corazón de tus siervos y sobre el corazón de todo tu pueblo. Cuando habla de siervos se refiere a la corte como tal, a todos los funcionarios que estaban al servicio del faraón. Sobre tu pueblo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Llamado, en pocas palabras, o por las buenas o por las malas. Ahora, tú como padre bien has dicho a veces a tus hijos, ¿cómo me quieres obedecer? ¿A la buena o a la mala? Depende de ti, dirían muchos padres, de ti depende, no de mí, de ti depende hacerlo. Amado, es evidente que un padre quiere evitar, ¿sí?, que el trato sea por las malas, pero cuando hay obstinación no nos deja más que aplicar la vara de la corrección. Ahora, quisiera, mi querido hermano, antes de adentrarme en esto, si cuando yo voy a la Escritura, mi amado hermano, venga conmigo por favor, quisiera empezar con lo que dice la Escritura, ¿sí? Y para ello ven conmigo dentro de Romanos, la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo número 5 al 6. ¿Es de sabios endurecer el corazón delante de Dios? Obviamente que no, pero yo creo que es muy válido poder leer este pasaje bíblico. En la carta a los Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 2, verso número 5 al 6, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente. ¿Lo entiende? ¿Lo encontró? Dice el Espíritu de Dios, pero por tu dureza. Mira que la realidad no ha cambiado mucho desde los tiempos faraónicos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, no sino dócil a mi trato, a deshoras, es como que vas guardando en una alcancía, a deshoras para ti mismo, ira, ¿para cuándo? Para el día de la ira, es decir, para el día en que Dios ha establecido que tus obras deban de ser juzgadas, y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice, el cual pagará a cada uno, porque esto es individual, a cada uno, conforme a qué, conforme a sus obras. Llamado el corazón de Faraón fue tomado siempre por la Biblia como un gran referente de cómo Dios puede tratar con lo más duro de un hombre, su corazón. Cuando voy a la misma carta a los Romanos, avanzo un poquito más, acompáñenme al capítulo número 9, verso 17, aquí usted ve un complemento, un plus dentro de lo que ya se le decía en el Éxodo a Faraón. En Romanos capítulo 9, sí, capítulo número 9, dice el Señor, en el versículo 17, la Escritura declara lo siguiente. ¿Lo tiene? Romanos 9, verso 17, dice el Espíritu de Dios, porque la Escritura dice, y mira cómo se toma la referencia dada por Dios a Faraón como palabra de enseñanza para la iglesia, en este caso al pueblo en Roma. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Ojo con esto, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, dice allí, por toda la tierra. En pocas palabras, te puse como ejemplo. Llamado, así como hay íconos a seguir de ejemplo, también hay referentes donde usted los toma y le dice, cuidado, vas a ser como fulano de tal. ¿Quién de ustedes tienen esos referentes a veces en el trato diario con sus hijos, su familia?
Mira, ¿por qué no aprendes de tu primo? Mira cómo él fue el abanderado, él sacó 10 en esa materia. ¿Y tú cuánto tienes? 5, 4. O te quedaste con el remedial. Así se llama ahora, ¿verdad? Remedial. Antes era, sí, antes habían suplensos, ¿no? Supletorio, sí. Pero, y claro, con nosotros, mi amor hermano, si usted no pasaba el supletorio, se perdía el año completamente. Ahora hay remediales, luego de los remediales. Hay como 4 exámenes, creo, ¿no? El de gracia le dicen, y después creo que viene el de misericordia. No sé, pero hay tantos exámenes. E inclusive, sé que aún quedados los hacen estar en el primer mes del siguiente año, ¿verdad? ¿Ese cuál cómo se llamaría? Ese es el de gracia. ¿Qué desgracia? Pero le llaman gracia, pero a la verdad, sí, es el colmo. Bueno, Dios hace lo mismo, le cuento. Dios nos da el de gracia, el de misericordia, el de amor, el de compasión, el de que nos da todos los exámenes posibles. Pero, mi amado, si tú no aprovechas lo que Dios te extiende, mi amado, y te mantienes en esa dureza, vas a pagar las consecuencias. De eso no te quepa la menor duda. Mi querido hermano, el Señor le había anunciado. Por eso es que dice la Biblia, mi amado, cuando volvemos al libro del Éxodo, capítulo número 9. Sí, por eso el Señor le dice, voy a enviar, verso 14, es en esta oportunidad todas mis plagas en el punto donde yo sé que tú tienes el problema. ¿Cuál es ese? Tu corazón. Allí voy a enviar mis plagas. Porque ya por 6 oportunidades, ¿verdad? Faraón se mantenía de manera obstinada en no dar su brazo a torcer. La voy a mandar sobre tu corazón, sobre el corazón de tus siervos, recuerden que es toda la corte, y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Voy directamente, llamado al verso 17. Dice el Señor, ¿todavía te ensoberbeces? O con esta expresión, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Ahora, recuerda esto. Dios ha cumplido 6 oportunidades anteriores. Todo lo que ha dicho, lo ha cumplido al pie de la letra. Sí, si hacemos un breve resumen, vamos a ver. Vamos para atrás. Rapidito. ¿Dónde está? Tercera, ¿no? Me voy rápido simplemente ahí. Primera plaga, ¿cuál fue? Convertir las aguas del río Nilo en sangre. Y toda fuente, obviamente, toda fuente de agua, todo, mi amado, todo, digamos, todo todo pozo, si toda vasija contenía sangre. Luego tenemos, me salto rápidamente las plagas, obviamente, ¿sí? En la segunda plaga tenemos las plagas de las ranas, las cuales, dice la Biblia, se habían introducido en todas las casas, ¿sí? Tanto en el palacio como en las casas de los esclavos, en este caso de los egipcios, no de los hebreos. Más adelante, mi amado hermano, en esta tercera plaga, ¿qué tendríamos? Luego de esto, la plaga de los piojos. Ya sabemos por el estudio bíblico que no se limitó a los piojos, ¿sí? Esto fue una plaga mucho más extensa. Y todas obviamente eran para devastación propiamente. Aquí se parecen los niños de la pobre. Todo esto causó un gran malestar. Ya vean los ácaros, igualitos. Cuarta, la plaga de las moscas. Obviamente aquí también se dijo que eran toda especie de moscas. Sí, solo usted y yo a lo mucho conocemos a 2 dentro de las más de 150 especies de moscas. Solo 2, a las negritas y a las verdes. Nada más, pero existen, mi amado hermano, sí, variedad enorme de moscas. Tiene que ir resumiendo, ¿sí? La quinta plaga. Esta fue, ¿sí?, la muerte sobre
sobre el ganado. ¿Sí? Hasta esta plaga, mi amado hermano, Dios no había tocado a las propiedades propiamente dichas de los egipcios. Pero la quinta plaga comenzó, ¿sí?, en este caso, a perjudicar económicamente, ¿sí?, al pueblo a través de la plaga de la mortandad del ganado. Y esta fue la de la semana pasada. El sarpullido o la sarna maligna, o quienes dicen las úlceras. Todas estas plagas, mi amado, comenzaron de a poco a ser una a una más grave que la otra. Y Dios, obviamente, iba acentuando el castigo. Esto es curioso, mi amado, porque es necesario también entender que a veces nuestra, diríamos, disciplina, a veces no se ajusta a la gravedad del problema. Sí, queriendo hacer un breve resumen de todas estas plagas. Dios, conforme al trato que les iba dando, iba apretando, como dicen por ahí, el tornillo. Iba apretando. Mientras más duro Dios iba, diría cualquiera, peñicando más fuerte. ¿Sí? A veces, como padres, no digo que somos como Dios tratando de enviar plagas a los hijos. Al contrario, mi amado hermano, creo que en un hogar se debería de fomentar siempre, ante todo, el diálogo. Siempre. Cuando se agota el diálogo, yo tengo, y me lo he dicho, he compartido este tipo de disciplina. Cuando se agota el diálogo, entonces se aplican las prohibiciones. ¿Verdad? Que creo que es la forma más idónea. Con el diálogo usted lo que hace es conversar y decirle, pero hijo, estudie, pero mire que no puede estar viendo televisión, vamos, siga que usted puede, usted habla y habla, y claro, pero mientras usted está en ese trato, la libreta sigue llegando con calificaciones bajas. Y usted dice, pero ¿qué pasó en este primer quintimestre? No, que a la verdad que la maestra me tiene pica, que no sé, siempre el culpable es otro. Pero igual, digamos así, las evidencias denotan de que hay un mal por parte de la entrega al estudio. Entonces usted comienza en la segunda faceta, y esto simplemente como consejo general. Entonces usted comienza con las prohibiciones. Y en esta segunda forma de disciplinar, hermano, creo que es lo más prudente. Porque si el niño o el muchacho está enfocado en algo que no es estudiar, entonces usted dice, pero de aquí en adelante el televisor no hay para ti. ¿Verdad? Le quita la tablet y de hecho le baja los breques al internet. El otro día se fue la luz en la casa. Mira, se fue como a las 12, creo, 12 de la noche, y vino como a las 5:30 de la mañana. Entonces, claro, mientras la luz estaba con normalidad, los muchachos ni los veía en la casa. Estaban que jugaban en línea por internet. Cuando se fue la luz, a los 12 y 1 minuto comenzaron a bajar. Pero, ¿qué pasó? No, que no hay luz. Entonces, las prohibiciones ayudan, obviamente, a fomentar un acto disciplinario. Si el no sales, el no se prende, el no te lo voy a dar, creo que se ajusta en intensidad, ¿de acuerdo a qué? A la gravedad de la falta. Y claro, si el diálogo no te ayuda, si la prohibición no te ayuda, entonces, mi amado hermano, aparece el superhéroe de toda criatura, San Martín. No el hermano Martín por acá, no. San Martín. ¿Cuál? Es el artiquito que a todo mal le pone fin. Entonces, mi amado, usted saca, y claro, la vara de la corrección no mata, dice la Biblia. Amén. Y cuando disciplina, trate obviamente de darle esas partes acolchadas que Dios le ha dado a todo ser humano. Sí, para poder allí, con blancura, mi amado hermano, recibir de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo lo que usted, Dios, quisiera proveer. Trate de ser trinitario, no se pase mucho, no los mate, nunca le pegue con ira. Dele en el nombre de Jesús con calma, dele, mi amado hermano, con mucha sabiduría, y luego de que le ha dado, mándelo a bañar y ahí converse con él. Amén. Creo que sería la mejor forma. A nosotros en nuestra niñez nos torturaban nuestros padres, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no fue sumergido en un tanque de agua? ¿A quién de ustedes no lo correteaban con el cable de la plancha? ¿Verdad? ¿Y qué derechitos que estamos? ¿O no? Y amamos a esos viejitos, y cada vez que lo vemos decimos gracias, porque ese amor, mi amado, se manifestó con mucha sabiduría. Nos dieron palo hasta decir basta, mi amado.
amado, y hemos sido, creo yo, con la ayuda de Dios, hombres y mujeres de bien para su gloria y para su honra. Amén. Qué bueno que ha sido Dios. En esta última plaga, la séptima plaga, la plaga del granizo. Amado, la Biblia nos dice en su palabra lo siguiente. He aquí, dice en el versículo número 18, que mañana a estas horas, es decir, mañana de mañana, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y cuando hablo de que se fundó, no dice que se fundó la tierra, sino desde cuando se fundó el imperio egipcio. ¿Sí? Ahora, usted tiene que saber un dato técnico, por así decirlo. Tiene que saber un dato general, obviamente de acuerdo a estudio. Hermano, solamente en Egipto, en el Cairo sobre todo, en la capital, hermano, ¿sabe cuántas veces llueve en el año? ¿Quién tiene ese dato? A ver, ¿cuántas veces puede llover en el Cairo? ¿Tiene el dato? ¿Cuántos? En el año. ¿Cuántas veces? Sí, está pronosticado, sí, dentro de esta nación, que llueva a lo mucho una sola vez al año. Una sola vez. ¿Y cuánto llueve? Hermano, la máxima, digamos, inundación que puede haber es de 6 milímetros. Sí, es decir, casi una rayita más de medio centímetro de altura. Es lo que puede llegar a inundar. De allí la costumbre es que en Egipto no llueva llamado por décadas. Esa es la parte, digamos, general del estado climático dentro de la nación de Egipto. Sí, que es normal que allá pasen unos 10 años y no haya llovido ni una sola gota. Y si llegase a llover, hermano, lloverá una vez al año y una altura tan reducida que a la verdad pasaría totalmente desapercibida. Ahora, Dios, hermano, sabiendo esto en medio de los egipcios, para ellos digamos así, esta plaga o este juicio divino, hermano, sería algo totalmente fuera de todo orden, hablando de lo natural que podría llegar a pasar. Esto de hecho fue algo contranatural. En Egipto no llovía, mi amado hermano, y si acaso, sí, el dato que le di era lo máximo que podía llover. Sin embargo, Dios ahora estaba dando a conocer que a la mañana siguiente, muy temprano, llovería, mi amado hermano, no solamente el agua, sino el granizo, como una especie de tormenta, digamos, en invierno, pero en los países del norte. ¿Sí? Este granizo, mi amado hermano, es la condensación, obviamente, del agua en un estado de frío y calor, el choque de corrientes, obviamente, en las alturas, que condensa el agua. No sé si alguien de ustedes ha experimentado granizo en la sierra. Las personas que han viajado a la sierra. Yo cuando era muy pequeño viajaba con mucha frecuencia a la sierra, mi amado, y me tocó estar en muchas granizadas. Pero claro, a lo mucho el granizo allá eran como pepitas como bolichas de cristal. Pequeñas, pero no por ello cuando pegaban le dejaban un verde en cada pegada. Sí, ahora, este tipo de juicio, dice la Escritura en el versículo número 18, que habría de llover granizo muy, pero muy, dice la Escritura, muy pesado. Amado, se ha detectado, sí, que puede ser, se ha visto de hecho en ciertas regiones de países, sobre todo europeos, que el granizo ha podido alcanzar hasta el tamaño de una naranja. Sí, en lo que medio por allí se tiene algo registrado. Y eso es algo sumamente grande. Pero este granizo no se compara a lo que Dios hizo, sí, dentro de Egipto. El granizo, como lo dice la Escritura, tomaría proporciones apocalípticas. Dice en el versículo número 18, a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó, dice aquí, hasta ahora. Versículo número 19. Léelo, por favor.
me interesa, mi amado hermano, muchísimo las palabras del Señor. ¿Qué dice ese texto? Sobre todo en su parte más medular. Sí, en el versículo número 19 le dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá, o lo matará. ¿Qué es lo que sale a relucir en estas palabras de parte de Dios? En la epístola de Santiago, en el capítulo número 2, acompáñame por favor al versículo 13. Hay algo, mi amado, a la verdad que Dios nunca, y esto es importante resaltar, nunca podría dejar pasar por alto. ¿Qué cosa? Santiago 2, verso 13, que lo diga. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el Señor? Porque juicio, ahí está, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, dice, y triunfa sobre el juicio. En pocas palabras, mi amado, Dios sabe el valor que tiene un alma. Y si bien es cierto, el alma que pecare, que esa también morirá, mi amado, las almas pertenecen a Dios. Toda alma es mía, ha dicho el Señor. Y si bien es cierto, los egipcios tenían otro tipo, diríamos, de forma o de estándar de vida ajenos a la voluntad de Dios, no implicaba de que no eran su creación. Y allí en el versículo del capítulo número 9 de Éxodo, versículo número 19, Dios tiene misericordia y le dice: mira, voy a mandar una plaga tan fuerte que será algo totalmente inédito en ustedes. Pero no en vano el Señor le advierte y le dice: saca a tus propiedades del campo, recoge a tus animales. Me interesa mucho esto, porque hay un texto bíblico que quiero compartir, mi querido hermano, que está en Proverbios capítulo 12, verso 10. Si alguien tiene que cumplir su palabra antes de dárnosla, es el mismo Señor. ¿Lo tiene? En Proverbios capítulo número 12, verso número 10, Dios ha dicho en su palabra lo siguiente: el justo, ¿lo tiene? Proverbios 12, verso 10. El justo cuida de la vida de su bestia. ¿Sí lo tiene, no? El justo cuida de la vida de su bestia. Hay otras versiones que dicen que el justo atiende las necesidades de sus animales, mas el corazón de los impíos, ¿qué es contra esos mismos animales? Es cruel. Bueno, aquí mató dos pájaros de un tiro. ¿Cómo está tu animalito de casa? ¿Cómo lo tienes? Ay, mi amado, créeme que a veces es reprochable, aún dentro del ámbito cristiano, mi amado, que esos animales están saturados de garrapatas, saturados de todo tipo, diríamos, de mal, de peste. La carne está llena de sarna, está sin comer, y aparte de eso lo tienes amarrado a una reja y dice: ese es mi perro, y como lo perro, dice. ¿Cómo está tu trato con tus animales? Cuando llueve, ¿dónde los tienes? Remojado ahí. Uy, se murió, no sé de qué se murió. Lo tienes sin agua, sin comida, sin atención médica. Hermano, ¿tú acaso crees que ese es el trato que merece un ser creado por Dios? Bien dice la Biblia: el justo cuida de su animal, pero el que es cruel, la Biblia dice, el impío, más el corazón de los impíos lo trata con crueldad. Hay gente, mi amado, que llega a casa, como no le puede pegar a la mujer, pega al perro. Sí, Dios no tomará cuenta, les cuento, Yo sé que puede causar algo de risa, pero a Dios no se le pasan estas cosas. Y dice la Biblia: envía a recoger a tu ganado. Hazlo para que puedan, obviamente, quedar exentos del juicio. Versículo 19 nos dice: recoge todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él, y dice la Biblia, ¿qué cosa? Y morirá. Mi amado, cuando yo voy, y venga conmigo por favor a la Escritura,
Sí, por eso es que es importante, creo yo, considerar muchas cosas de las cuales se podrían rescatar de cada una de las plagas. Cuando uno va a la primera carta a los Corintios, ven conmigo por favor. Esto es importante, establecer. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, yo quisiera de pronto remarcar algo aquí en este texto, a través de este texto. Ahora, tú debes de saber, ya lo tienes, 1 Corintios 7, 29, ya mismo lo leemos, ¿cierto? Del verso 29 al 31. Amado, ¿cuál era la intención de Dios con esta plaga, al igual que con todas las otras anteriores? Que el pueblo pudiese dejárselo ir. Amado, deja ir a mi pueblo, que era lo que Dios le decía a Faraón. ¿Sabías tú, mi amado? Y de allí este versículo, ahí quiero darle una pauta antes de leerlo. Mi amado, ¿cuántas veces tú mismo, quieres ser libre de cierto tipo de ataduras? Pero no has podido. Mira que yo podría cambiarle los nombres a muchas cosas aquí para poder entrar en algo de razón en el tiempo presente. Y me refiero a esto. Yo en vez de poner Faraón, podría decir dinero. Y yo le podría decir al dinero, deja irme para servir a Dios. Amén. Yo podría poner inclusive, sacar el nombre de Faraón y de dinero y poner allí de pronto hasta mi propia familia, que yo sé que es importante en mi vida, pero que sin embargo nunca podrían ocupar el primer lugar que solo le pertenece a Dios. Es importante considerar esto, mi amado hermano, porque yo necesito extraer no solamente la plaga como un método de estudio en esta mañana, necesito llegar en Dios, mi amado, a la parte espiritual, porque de lo contrario sería letra muerta lo que estudiamos. Mi amado, ¿cuánta gente está esclavizada por su propio faraón? Y obstinado, sobre todo, porque lo antepone, así Dios lo esté castigando. Así Dios le esté dando las ovejas, sigue anteponiendo vez tras vez las mismas excusas de siempre para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Y qué cosa es esa? Ir y servir a Dios. Mucha gente me habla de sacar el dinero y poner allá a mis hijos. Y digo, oye, déjame ir al templo, déjame ir a servir a Dios. Y los muchachos me tienen encadenado. La familia te tiene encadenada, el negocio te tiene encadenado, las deudas te tienen encadenado. Porque a veces una cosa dependerá de muchas otras. Pero Dios desea, obviamente, que tú te liberes. Hay cosas que Dios podría aplicar por medio de su soberanía, su juicio para que te suelte, cuando no dependa de ti. Pero ¿qué hay de esas ataduras que sí dependen de ti, pero que a ti no te da la gana de querer soltarlas? Bueno sería que todas mis ataduras en este mundo sean externas. Lo triste es que hay muchas ataduras, hermano, que yo mismo me las he puesto encima. ¿Sí? A veces me pongo dentro de un calendario tan apretado, hermano, que cuando me doy cuenta, para Dios no tengo ni un solo minuto. ¿Quién me las impuso? ¿Quién me las encadenó? ¿Quién les puso un candado? Yo mismo, hermano. Yo mismo me las puse. Y a veces por estas causas, hermano, entro en un juicio divino. Y Dios, obviamente, que desea que yo sea libre, hermano, si sabe Él que no depende de Dios, sino de mí, el desencadenar estas ataduras, hermano, Dios no va a mover ni un solo dedo. Dios le dijo a Faraón, mira, si quieres que esta plaga, que va a ser en sobremanera grande y única, por cierto, jamás vista en Egipto, dile a tu gente que sean ellos los que vayan y guarden a buen recaudo en sus propiedades. En este caso, su ganado y sus propias vidas. Pero si ustedes son obstinados y pese a la advertencia del juicio quieren seguir haciendo lo que están acostumbrados a hacer, es decir, no tenerme a mí en cuenta en sus vidas, pues aténganse a la mortandad, a las consecuencias.
Por eso rescato 1 Corintios capítulo 7. Porque el pueblo fue advertido de que podían minimizar el impacto de la plaga. Hay plagas, mi amado hermano, que de hecho las estamos viviendo. Sí, no quisiera de pronto ahondar siempre en el COVID, porque ahora todo es COVID. Usted estornuda COVID, le duele el dedo gordo del pie COVID. O sea, tiene piojos el COVID, todo es COVID. Y no es así. Hay males, mi amado hermano, que tenemos en la sociedad, que son, pero muy evidentes, pero que, insisto, sobre texto de la pandemia los estamos minimizando. Pero en las cárceles vemos que hay un hervidero, una ebullición de la sociedad. En las calles vemos que matan a diestra y siniestra. Ayer, hijo de Dios, me hizo saber de que mataron una familia entera, lo degollaron. Padre, madre, abuelo y hijo. Ingresaron a la casa a los abuelos degollaron. Una familia entera. Vivimos en una sociedad, mi amado hermano, que está día a día peor. La pregunta es, ¿quién lleva a cabo este tipo de asesinato? Gente como nosotros. Posiblemente gente estudiada, gente graduada, gente que tiene otra familia, pero que por intereses económicos, mi amado, eliminan delante de sí a cualquier obstáculo. Muy es fácil poder ver que pasan dos en una moto, sacan una metralla y ¡ruah! Le descargan todo el contenido sin que la recargan. Y la gente de a poco se está acostumbrando a esto. Mi amado, ¿qué hay de esa plaga? Daña vidas, desbarata hogares. La sociedad, mi amado hermano, no hace absolutamente nada para poder resolver. Y Dios llamando la alerta, Dios de alguna forma poniendo la pauta y diciéndole a su pueblo, recoge a lo tuyo por lo menos. Usted creo que recuerda estos viejos adagios. Yo no puedo evitar que las aves vuelen. Yo no puedo evitar, mi amado hermano, que la gente muera y que se mate por territorio, por drogas, por cualquier otro tipo de cosas. Pero lo que yo sí puedo, con la advertencia que me da Dios, porque en el juicio siempre habrá una remarcada línea de misericordia, es por lo menos recoger lo que a mí me interesa. Y creo yo que lo que debería preocuparme es tratar de salvaguardar por lo menos a lo que Dios me ha dado, mi familia. Por eso dice el Señor, en el versículo número 29, era necesario dar esta pauta para poder leer este verso, para que pueda tomar un sentido en el estudio del Éxodo. Por eso nos dice el Señor en el versículo 29 de 1 Corintios 7, por eso les digo, o por esto te lo digo, hermanos, ¿lo tiene? El tiempo es corto. Resta pues, es decir, lo que queda, lo poco que queda, resta pues que los que tienen, y habla del núcleo familiar, los que tienen esposa, vivan, ese es el sean, como que si no la tuviesen. No que te dice desprecia como no. Lo que te dice es, mira, tú que tienes hogar, tú que tienes una familia, una esposa, y obviamente con ella tus hijos, tu familia, que es importante en la vida. Claro que sí. Hermano, no sea la atadura que te limita a no poner tu disposición, tu contingente. ¿Para qué, mi amado hermano? Para poder tratar por lo menos de salvaguardar a la gran cantidad de gente que puede haber afuera. Plagas de Dios ya están lloviendo sobre nuestro mundo. Y la advertencia está ahí sobre una sociedad mundial endurecida de corazón. Y nosotros como portadores del mensaje divino, hermanos, debemos de ir en pos de ellos. Les decía, en estos días he hablado en muchas oportunidades con los misioneros, que estamos trabajando con la juventud, la verdad. Hay muchos que se han insertado y hay muchos desertores también. Es normal. Y les decía a ellos,
Hermanos, ¿cómo van con esos fondos? Digo, bueno, hermano, hasta el año pasado, obviamente, las misiones se habían estancado por la pandemia, por la ebullición de la pandemia, pero apenas empezó este año, nos volvimos a meter de lleno. Y dice, bueno, hermano, hay tanto, dijeron. Perfecto. Digo, bueno, compremos Biblia, organicemos, nosotros también como iglesia pusimos nuestro contingente y ya vamos. Digo, y les pregunté la semana pasada, ¿y ahora cómo están? Uy, hermano, nos quedan como $10. Digo, no importa, le digo, hagamos en Dios lo que tenemos que hacer. Salgamos a buscar familias, salgamos a buscar niños, salgamos a hacer la obra. Dios proveerá. Y así fue, mi hermano. Vino una librería y contactó a los misioneros. Y nos mandaron Biblias. Nos mandaron tratados, nos mandaron algunas cosas. Y me dice, uno de ellos me dice, hermano, y ahora hay una empresa que nos quiere mandar los refrigerios. Yo digo, hagamos lo que Dios, mi amado, quiere con nosotros, que Dios se encargará de toda la provisión. Solamente Dios está buscando, mi amado, nos está buscando a nosotros para ir a rescatar al mal que está allá afuera. Mi amado, pero es necesario involucrarnos. La labor no es de los jóvenes, la labor es del cuerpo de Cristo. Mientras tú estás afanado tratando de llevar $1 a la casa, mi amado hermano, hay algo más importante que $1. Un alma, mi amado hermano, vale todo el esfuerzo y todas las ganas que Dios pueda poner en nuestro corazón. Tú tienes que hacer conciencia. Dios tuvo misericordia de estos y les dijo, mira, a tus animales, cuando hablaba de tus siervos, te hablaba de la gente que iba al campo. Dijo, diles a ellos que van a morir. Ahora, cuando Dios dio la advertencia, mi amado hermano, y vuelvo al libro del Éxodo, Dios, porque si algo, mi amado hermano, hace efecto en la vida de un corazón duro, es su palabra. Ya hemos dado citas bíblicas que la palabra de Dios es cual martillo que rompe la roca o la parte en dos. Eso ya hemos visto en otras enseñanzas. Cuando Moisés y Aarón dieron la palabra, no solamente estaba escuchando la Faraón. Recuerda que Faraón salía todos los días al río Nilo para bendecirlo. Todos los días salía. Por eso es que Dios siempre le decía a Moisés, vayan al río y díganle, porque ahí lo encontraban siempre. Y dice en el versículo número 20, de los siervos, eso hablando del conglomerado propio del séquito de Faraón. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Claro, es que, amado hermano, esto es lo más importante, de hecho lo medular del mensaje. La palabra es lo único que puede, mi amado, sí, confrontar el corazón del hombre. Su palabra. Tú puedes ponerle todas las ganas, le puedes poner aún en tu casa el volumen de la radio alto con alabanza y todo lo demás. Mi amado, nada de eso lo cambiará. La palabra. Sí, la palabra de Dios, mi amado hermano, esa es la semilla que debe de brotar en el corazón de los hombres. Y cuando esta advertencia fue dada, los siervos dijeron, wow, sangre en el Nilo. ¿Qué más? Vamos sumando. ¿Qué hubo? Ranas. Sumando, vamos, las montes. ¿Qué más? Piojo. ¿Y ahí qué más? Viene la plaga del ganado. Y por último, si la sangre, no, esta cosa, esto es real. El Dios de los hebreos es real. Y cada vez que él ha hablado, el juicio no se echó a esperar. Dijeron, en este mismo momento, yo no sé, pero muchos de los sirvientes de Faraón se miraron. ¿Y? ¿Cómo que? Yo voy a sacar a los míos. ¿Y tú? ¿Tú también? Y Faraón, ¿qué dice? No, nada, mi Señor. Y aquí estamos. Apenas se bajaron de la barcaza, dijeron, a correr que todo es pampa. Si fueron a enviar corriendo, mi amado hermano, ¿a qué? A recoger todo el ganado y a todos los criados. Mi amado, la Biblia dice que el avisado ve venir el mal
y se aparta, y sobre este mundo hay un mal que viene y no demora. Amén. Como lo decía Corintios, hermanos, el tiempo es corto y resta pues que los que tienen, sea ocupaciones de labores en el hogar, dice más adelante, o los que lloran, o los que se alegran, o los que viven para andar en negocios, que comprando, o los que se ponen a disfrutar de las cosas de este mundo, dice la Biblia. Sí, es todo esto, dice la Biblia, es apariencia simplemente de este mundo. He acortado ahí la porción. Hay intereses que te pueden tener sosegadamente ocupado en este mundo. Y qué bueno tener la mente ocupada en cosas que edifican. Pero hay muchas de esas cosas que tú haces que lo único, en resumidas cuentas, están logrando es apartarte cada día más y más de Dios. Bueno fuera que tengas un equilibrio en la vida. Bueno fuera que tuvieses ya de una manera muy práctica, tuvieras de parte de Dios, sí, una prioridad. El problema es que las prioridades no son espirituales, sino estrictamente terrenales. Dice la Escritura, mi amado hermano, en Éxodo capítulo número 9, en los versículos 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón, esta es la diferencia, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Diría cualquiera, he ahí la diferencia entre el que oye y pone en práctica el consejo, o el que oye y simplemente tira sus espaldas del mandamiento. Ahora, fuera de la presencia de Faraón, Moisés recibe la orden. Verso 22. Y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda, dice allí, en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo, en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Hermano, esto fue una mezcla entre, dicen algunos, entre una lluvia de meteoritos con una granizada tan grande que prácticamente devastó todo lo que estaba a su paso. Mira que la semana pasada lo que ocurrió, Riobamba se inundó, no sé si vieron la noticia. La gente estaba, pero, hermano, espantada. ¿Verdad? Anoche también. Claro. En Loja me parece, ¿no? Pasó lo mismo. ¿Tú crees que lo que está pasando, mi amado hermano, es normal? Cuando uno va a la Escritura, ven conmigo por favor. Yo no sé si estamos o tan duros o tan insensibles que nos estamos comiendo la palabra de Dios, pero no lo digo de una buena forma, sino que la estamos simplemente tragando, sin ponerle el verdadero énfasis a cada advertencia divina. Ven conmigo, por favor, a la Escritura y mira con detenimiento qué nos dice el Espíritu Santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ven conmigo, por favor, al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8. En el versículo 20 dice el Señor,
¿Lo tiene? Carta así a los Romanos, capítulo número 8. ¿Lo encontró? Carta a los Romanos, capítulo número 8. Verso número 20 en adelante. Bueno, desde el 18 le hablo, para tomar toda la ilación en aquello. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19, ponga el asunto. Porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, de lo que Dios ha creado, el anhelo ardiente de la creación, ¿qué cosa es? Es el aguardar o el de esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y por esa causa ocurre lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque es el hombre el que la ha esclavizado, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 21, léelo, mi querido hermano. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro, el mundo clama, la naturaleza vive, esperando obviamente ser redimida. Y su reacción, amado, se la ve a lo largo y ancho de toda la tierra. Llamado hermano, este mismo desenlace que Dios otorgó sobre Egipto, Dios lo volverá a repetir. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, ven conmigo por favor, en el capítulo 16, y el tiempo está cerca, llamado, no lo dudes. Viene Apocalipsis, capítulo número 16. Versículo número 21. Dice la Escritura: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso, dice allí, de un talento. ¿Y qué hicieron los hombres ante ese juicio? Se arrepintieron. ¿Qué dice que pasaron con los hombres? Dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera,mente, ¿qué cosa? Mira, cuando hablamos, posiblemente, no sé si de pronto aquí tengas algún tipo de, diríamos como que de referencia. Cuando se habla de un talento, ¿de qué tipo de peso estamos hablando? A ver, esto yo ya le he explicado, usted también ya lo sabe. No me va a quedar mal que hay visitas. ¿Cuál es la medida de un talento? A ver, un talento. Mira que hasta en las Biblias tenemos medidas. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la medida de un talento? Es que a la verdad, si usted no tiene referencia o un punto de partida
respecto a qué fue la magnitud que se asemeja la plaga que ocurre en el capítulo 16 de Apocalipsis. Usted dirá, claro, una monedita, una monedita. No es una moneda, no se refiere a una moneda, se refiere al peso de un talento. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 34 kilogramos. Mira, cuando usted va al comisariato a comprar 2 kilos de azúcar, 2 kilos de azúcar, la funda le pesa, y es 2 kilos. El talento tiene 34 kilos. Un saco de cemento tiene 50 kilos. Quítele 16. Y ese es el rocón que caerá de arriba. Quiero que entienda la magnitud del juicio. Porque solo así usted podrá entender hasta dónde, hermano, Dios tendrá que tratar con la raza humana para buscar su arrepentimiento, porque cada juicio en Apocalipsis es para buscar qué cosa del hombre, su arrepentimiento, porque el corazón, llamado, de las futuras generaciones cada día es más duro. Aquellos que recibieron los videitos que salieron de la cárcel, de la penitenciaría, saben de lo que estoy hablando. Cogían, llamado, cuchillos a manera de machetes y cogían las cabezas y la pregunta es, ¿y con qué corazón se hace eso? Cogían un garrote, hermano, y le despedazaban el cuerpo. El corazón y la mano palpitando. Esto se veía en película. La naturalidad, ¿me entiende?, de las acciones con que se hacían este tipo de eventos, hermano, manifiesta la dureza del corazón. Y luego jugaban pelota con las cabezas. Quiero que entiendan, hermano, en qué sociedad Ecuador está. Ecuador. Porque para lo malo somos sin precedentes. Número uno somos en el mundo. Nunca antes en el mundo entero, nunca antes se había visto una sublevación en una prisión. Ojo, usted dirá, sí, hermano, en Brasil sí. Nunca antes se había visto de manera coordinada en 4 prisiones que se hagan al mismo tiempo. En el mundo esto jamás se había visto. Aquí se dio. Ha habido sublevación de cárcel, sí se ha habido. En un determinado momento, pero en 4 al mismo tiempo llevamos diploma de oro de la maldad en la que estamos sumergidos. Dios, mi amado hermano, no se equivoca. Con la misma dureza con que, mi amado, el hombre está, con esa misma dureza Dios nos va a tratar. Y Jehová dice en el versículo número 23, el capítulo 9 del Éxodo, Jehová hizo llover granizo sobre la tierra. Verso 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, desgajó todos los árboles del país. Ya les puedo imaginar. Mira, a veces ni un vehículo estrellándose en un poste le puedo tirar abajo. Pero este granizo, mi amado, que caía, desbarataba los árboles. Solamente, la gracia, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Allí la gracia de Dios hacía diferencia entre el que le sirve y el rebelde, entre el obstinado y el dócil de corazón. ¿En qué clase estás tú? Hay
quienes dicen, hermano, ni para aquí ni para allá. Hay una predicación de un hombre, un siervo de Dios que admiro mucho, que se llama, él se llama Arnaldo Torres, y su predicación, refiriéndome a esto, se dice, o lo denomina como, en esta guerra no se puede ser neutral. Escúchela en algún momento, se la recomiendo. Arnaldo Torres se llama. En esta guerra no se puede ser neutral. Hay mucho pueblo cristiano en la neutralidad. No es perverso, pero tampoco quiere ser santo. No va en rescate de los perdidos, pero tampoco él dice que lo es, que está perdido. Pero sin embargo, la indiferencia y la omisión, mi amado, sigue siendo un delito grave delante de Dios. Claro que sí. Usted y yo a veces no nos llenamos la boca diciendo que donde sobreabunda la maldad, o donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Que lo decimos. La pregunta es, ¿y qué Dios toma para que esa gracia se manifieste? Debería de ser usted y yo. Nosotros somos la gracia que Dios puede usar en medio de esta abundancia de maldad. Si usted calla, la Biblia dice que la sangre del que se pierde caerá sobre la atalaya, que ve venir el mal y no anuncia el castigo. Amén. Tenga mucho cuidado, hermano. Los tiempos han cambiado, las demandas de Dios no. Mi amado, ¿cómo reaccionará Faraón frente a esta plaga? ¿Realmente será el punto final a su obstinado corazón? Eso lo sabremos Dios mediante el próximo día domingo, si así el Espíritu Santo nos permite volver a sus amigos. Oremos al Señor. Ahí sentaditos como estamos, digamos: Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco en esta hora. Su palabra, Señor, siempre trae un estímulo a nuestras conciencias. Esa palabra, Señor, dice Deuteronomio 6, versos 6 al 9, estas palabras que yo te mando hoy deben de estar sobre tu corazón.